Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de martes. Y bueno, en esta ocasión, desde Buenos Aires, Argentina, les hablaré sobre, qué pasa en la Antártida, ¿no? La Antártida vuelve a ser noticia desde un tiempo a esta parte, o sea, prácticamente no deja de serlo, desde que aparecieron esas pirámides, ¿se acuerdan? Hace un tiempito, y también desde la supuesta presencia que podría tener ahí, una civilización extraterrestre, o podría haber tenido, ¿no?, en la antigüedad. Así que, hablaré acerca de la Antártida, como les decía, dos temas. Uno, los nazis en la Antártida, y también, si los preadamitas estuvieron por ese lugar o aún siguen estando. Así que empezamos con una nota de crónica. ¿Hay una base secreta nazi en la Antártida? Las teorías de los experimentos encabezados por el genocida Adolf Hitler, quien además tendría conexión con extraterrestres. Es un tema nunca definido ni confirmado, pero que ha estado latente desde el mismo momento en que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, y los misterios y las leyendas comenzaron a aparecer entre las personas en relación a la vida y experimentos que realizaban las fuerzas nazis de la Alemania del genocida dictador Adolf Hitler. En ese contexto, una de las teorías que más se ha movilizado con el correr de los años fue el hecho de que los alemanes habían construido una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide, como hacían los antiguos reyes de Egipto, para llegar al otro mundo más rápido, según pensaban, ¿no? De la misma forma que el rostro, las imágenes fueron captadas por Google Earth en su momento. Muchos afirman que la pirámide se mantiene allí y que se puede encontrar gran información respecto a los nazis, mientras que hay personas que se niegan a aceptar la existencia de una nave guardada secretamente allí, y señalan que solamente se trata de una cuenca lacustre en las montañas, donde muchos colores confunden a los científicos que estudian el tema. Y es un enigma, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Desde la otra vereda, Richard Weller, especialista británico que se ha dedicado a estudiar la problemática, explicó por qué se da la extraña tonalidad y por qué simplemente considera que es una cuenca lacustre y no tiene nada de base nazi, y menos relacionada con ovnis. El hielo y la nieve se han derretido y están saturados de agua. De ahí es que se ven los colores más oscuros, buscando una explicación plausible a las tonalidades. Pero para muchos estas explicaciones quedan inconclusas y señalan que cubren el hecho de que en el lugar siguen existiendo una base nazi, que algunos alcanzan a especular que podrían mantenerse activa. Lo único que se conoce de avances científicos en tiempos de la conflagración mundial es que los nazis habían llegado a las tierras heladas del sur de Groenlandia, cercanas al Polo Norte, y que en esa región habían seleccionado de forma muy discreta a un grupo de científicos de élite para enviar periódicamente a Hitler informes meteorológicos y de la evolución de la helada región. Pero nada se hablaba de bases antárticas, y menos que escondieran a naves extraterrestres, como se ha estado especulando. La conexión de Hitler con extraterrestres. Nunca se pudo comprobar fehacientemente que el dictador Adolf Hitler tuviera alguna conexión con seres de otros mundos, pero si bien se ha fantaseado mucho, jamás se ha logrado probar que algún gobierno de las actuales potencias mundiales, y menos aún de aquellas que disputaron la Segunda Guerra Mundial, tuviera contactos reconocidos con seres extraterrestres. Quizás ese reconocimiento, que es una verdad a gritos entre muchos investigadores del fenómeno OVNI, se produzca mucho antes de lo que se presume. Quizás entonces una nueva historia surja muy diferente de lo que se conoce. Eso por un lado, y como les decía, veremos, ¿no? Porque veremos qué pasa con esas pirámides, si se vuelven a ver, y que sí se especulaba que tenía cierta conexión con los nazis. Bien, y ahora, como les decía también, vamos a hablar de los preadamitas. Quienes hablaron al respecto sobre eso fue en su momento el sitio Divulgación Total por las revelaciones, de Cory Wood, ¿no? Muy bien, acá está. La historia secreta de la Antártida. Una colonia extraterrestre creó una línea de sangre de gobernantes de élite, según el sitio, como les decía, exopolitic.org, pero también Divulgación Total. El denunciante del programa espacial secreto Cory Wood ha revelado más sorprendente información sobre la Antártida y su historia como una colonia establecida de refugiados extraterrestres hace aproximadamente 60.000 años. Asegura que los refugiados extraterrestres encontraron tecnología avanzada de la raza de constructores que fue creada hace más de 1.800 millones de años.
Igualmente intrigante su declaración de que algunos refugiados extraterrestres aún hoy están vivos en cámaras de suspensión, localizadas dentro de naves nodrizas de 30 millas de largo, enterradas bajo 2000 pies bajo la capa de hielo Ross de la Antártida. Y esta nota, o sea, si bien tiene, unos años, 2017, pero hace un tiempo volvió la teoría de los preadamitas en esa zona. ¿Qué hay? ¿Qué se descubrió? ¿No? Y varios medios hicieron eco, precisamente de eso. En el episodio de Cosmic Disclosure del 21 de febrero de 2017, Good declaró que continúa recibiendo informes de un programa espacial secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acerca de las excavaciones en la Antártida conducidas por arqueólogos, las cuales empezaron en el 2002. En un artículo previo escribí lo que Good me dijo sobre los informes de la Fuerza Aérea de USA y lo que encontró durante su visita a la Antártida en enero de 2017 con la civilización del interior de la Tierra llamada los Anshar, que son quienes lo contactan, y también la otra especie serían los aviones azules, pero en este caso los Anshar, los que le dijeron también que la Tierra era como un panal interiormente, ¿no? En el episodio Cosmic Disclosure, Good provee más detalles y representaciones gráficas de lo que él personalmente fue testigo en la Antártida. Good describe a los extraterrestres como preadamitas, quienes eran originalmente de Marte y una super tierra Maldek, cuyos restos forman ahora el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Durante su larga historia, Good dice que los habitantes de Marte y Maldek pelearon una serie de guerras de alta tecnología, cuando Marte era una luna de Maldek hace aproximadamente 500.000 años. Estas guerras llegaron a su clímax final cuando Maldek fue destrozado. Los restos de Maldek golpearon a Marte con tal fuerza que las ciudades de este último, en un lado del planeta, fueron totalmente destruidas y la mayoría de su atmósfera se perdió. Esto hizo que la vida en la superficie de Marte fuera muy precaria en el mejor de los casos y llevó a una evacuación planetaria de los sobrevivientes marcianos. Decenas de miles de millones de refugiados de ambos, Marte y Maldek, encontraron refugio en nuestra actual Luna. Sin embargo, en la época de la catástrofe, nuestra Luna era otro satélite de Maldek, pero había sido creada artificialmente con grandes áreas de vivienda en su interior, como describió previamente Cory Wood. Los preadamitas habitaron la Luna por aproximadamente 440.000 años y en algún punto durante este periodo, de acuerdo a información recibida por Wood, la Luna fue movida a su órbita actual alrededor de la Tierra. Eventualmente, otro conflicto forzó a los preadamitas fuera de la Luna y tuvieron que salir rápidamente, mudándose al vecino planeta Tierra. Escogieron la Antártida para reconstruir su civilización debido en parte a la existencia de tecnología de la antigua raza de constructores, la cual aún estaba funcionando, como explicó Cory Wood. Entonces ellos, los preadamitas, acabaron en la Luna por un periodo de tiempo y luego de alguna manera terminaron siendo perseguidos fuera de la Luna. Ocurrieron algunos ataques y luego de eso se fueron, pero sus naves estaban demasiado dañadas como para salir de nuestro sistema solar o llegar a otra esfera planetaria. Como tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra, decidieron que irían al continente que aún tenía tecnología funcionando de la antigua raza de constructores, la cual era de hace 1.800 millones de años. Los preadamitas solo tenían 3 naves nodrizas para establecer su nueva colonia en la Tierra, luego del aterrizaje forzoso en la Antártida. La tecnología de estas naves nodrizas es lo que les dio esperanza a los preadamitas de que podrían reconstruir su civilización. Solo tenían la tecnología que había en estas 3 naves que ellos tenían. Eso era toda la tecnología que tenían. Así que tuvieron que canibalizar y reusar la tecnología de las naves espaciales luego del aterrizaje forzoso. Y habían 3 que eran extremadamente grandes. Eran naves nodriza. Aquí es donde David Wilcock, el entrevistador, tiene información por compartir que corrobora esto, compartida por otro denunciante, el Dr. Pete Peterson, sobre el tamaño y la localización de una de las naves nodrizas descubiertas. David dice, ¿no? Y quiero señalar que este fue uno de los detalles absolutamente sorprendentes en donde empiezo a preguntar a Pete Peterson al teléfono, ¿sabes algo acerca de la Antártida? Y me dice independientemente, van a anunciar que encontraron una nave nodriza. Solo sabía acerca de una nave nodriza que era de 30 millas de ancho, con forma casi circular, que había sido encontrada bajo el hielo. Good describe a los preadamitas que se asentaron en la Antártida. Eran entre 12 a 14 pies de alto, tenían cráneos alargados, eran muy largos, delgados. Esto sugiere que los preadamitas eran muy probablemente habitantes de un planeta de baja gravedad como Marte, lo cual facilita el gigantismo. Después de pasar más de 400.000 años en la Luna, con su aún más bajo campo de gravedad, los preadamitas podrían haber incrementado naturalmente su estatura corporal, lo que finalmente resultó en su larga estatura de 12 a 14 pies.
En la Tierra, debido a su mayor gravedad, los preadamitas se encontrarían en una clara desventaja comparados a los habitantes nativos en términos de fuerza física, velocidad y resistencia. Esto significó que en términos de poder geopolítico, los preadamitas habrían tenido que depender de la tecnología avanzada a la que tenían acceso, y una de las más avanzadas estaba localizada en la Antártida. Pronto los preadamitas necesitaron híbridos para actuar como intermediarios, entre ellos el resto de la población de la Tierra. Mientras los preadamitas de pura sangre permanecieron en la Antártida cerca de sus tecnologías avanzadas, los híbridos preadamitas serían usados para mandar sobre la humanidad en las diferentes colonias establecidas alrededor del planeta, como Good explicó. Crearon híbridos porque no podían operar muy bien en nuestro medio ambiente y crearon híbridos entre ellos y los humanos que estaban aquí en la Tierra. Los principales preadamitas de sangre pura estaban en la Antártida. Había un grupo de estos preadamitas en esta línea de sangre preadamita que estaba en Centroamérica, en la región de Sudamérica, y había otro grupo de línea de sangre completamente diferente, ambos de sangre real, en Asia y en Europa. Esto es consistente con lo que el antiguo historiador egipcio Maneto nos dice sobre los tiempos predinásticos. Los dioses mandaban directamente en Egipto y luego pusieron a sus descendientes híbridos o semidioses en las posiciones de liderazgo. Un escenario similar es descrito en la lista del rey sumerio, la cual sugiere que estos documentos históricos no son relatos míticos de la prehistoria, sino registros históricos exactos. Y bueno, hay una imagen, ¿no? Donde está Kenatón y la reina Nefertiti, que bueno, se decía, ¿no?, que eran descendientes o que serían preadamitas. Sin embargo, los preadamitas no eran la única raza extraterrestre activa en la Tierra hace 60.000 años, de acuerdo a las fuentes de Good, quien dice que entre ellos había una raza que no lucía como humanos, los reptilianos, quienes emergieron rápidamente como los principales rivales de los preadamitas en los asuntos de dominación planetaria. Good describe el conflicto entre los preadamitas y los reptilianos y cómo, para empezar, los preadamitas tenían cierta ventaja debido a sus tecnologías avanzadas. Sin embargo, los reptilianos sacarían ventaja lentamente después de una serie de pequeñas catástrofes que fueron precursoras a un evento geológico incluso más destructivo que habría de ocurrir. Aparentemente estos preadamitas habrían estado en conflictos con los reptilianos por un buen tiempo. Estos preadamitas me dijeron que no eran para nada buenos, pero estaban en algún tipo de conflicto con los reptilianos y realmente mantuvieron en jaque a los reptilianos aquí en la Tierra durante el tiempo que estuvieron aquí luego de su aterrizaje forzoso. Hubieron un par más de catástrofes más pequeñas que ocurrieron, en las cuales perdieron su poder y los reptilianos siempre encontraban la oportunidad para regresar en los momentos de debilidad. Durante la catástrofe mayor, hace más o menos 13.000 años, el continente antártico fue congelado súbitamente durante un cambio de polos repentino, lo cual cortó los puestos de avanzada de los preadamitas alrededor del mundo de su base principal de poder. Ahora los reptilianos serían los dominantes en los asuntos planetarios, pero después que ocurrieron estos cataclismos en la Tierra, los preadamitas y los reptilianos tuvieron un tipo de tregua o tratado, y después de ese punto los reptilianos prácticamente controlaron toda la Antártida y los preadamitas tuvieron cero habilidad para acceder a su tecnología antigua, a sus bibliotecas, todo estaba ahí abajo. Los híbridos de los preadamitas pudieron escapar de la catástrofe en sus puestos de avanzada globales, pero los de línea de sangre pura quedaron atrapados en sus naves nodrizas gigantes en la Antártida. Hemos mencionado el grupo que estaba en Asia, grupo preadamita, y también había uno en Sudamérica. Centroamérica no pudieron comunicarse o encontrarse unos con otros, fueron separados. Los cráneos alargados encontrados en Sur y Centroamérica se remontan a los preadamitas híbridos que controlaron sus colonias en estas áreas. En Sur y Centroamérica es donde habían asentado la mayoría de sus enclaves y se habían asentado alrededor de otras estructuras preadamitas que ahora estaban destruidas por el cataclismo. Hubieron inmensos terremotos que básicamente licuaron el suelo y muchos edificios, inmensos edificios. Se destrozaron, cayeron y se hundieron en el suelo. Ellos mandaban en el hemisferio. Estuvieron mezclando su genética con la de gente indígena de Sur y Centroamérica. Por eso es que tenemos seres de cráneos alargados que tienen color de piel diferente y diferente mezcla genética. Las dos colonias preadamitas mayores, una desplegada en Asia y Europa, mientras que la otra comprendía Sur y Centroamérica, competían unos con otros en diferentes líneas de sangre, lo cual continúa hoy a través de dos facciones grandes de los Illuminati. Y siempre han tenido un tipo de competencia entre estos dos grupos de líneas de sangre, incluso antes del cataclismo. Toda la historia de las líneas de sangre, la gente del tipo del Cabal o Illuminati, todos ellos relacionan y remontan sus líneas de sangre a estos preadamitas.
Si aceptamos que los reptilianos son otro grupo extraterrestre que ejerció gran influencia desde detrás de escena a través de sus propios híbridos, entonces podemos ver que los que gobiernan la Tierra de manera oculta están divididos en distintas facciones con una larga historia de conflicto creada por sus rivalidades. Quizás la mejor explicación de esto es la del libro de Enoch, el cual describe diferentes grupos de ángeles con guerras unos con otros. En la entrevista de Cosmic Disclosure, Good y Wilcock comentaron lo siguiente acerca de este tema. David dice, ¿no? Así que en el libro de Enoch se describe este grupo como los ángeles caídos. Y Cory Wood dice, ajá. David, bueno, entonces estás diciendo que estos preadamitas con los cráneos alargados, esa es la historia de los ángeles caídos. Cory Wood dice, sí, es la historia de los ángeles caídos. Muchos de los refugiados originales preadamitas están actualmente en estado de suspensión en sus naves nodriza enterrados bajo el hielo de la Antártida. Bueno, tenían unos seres que estaban en estado de suspensión, hibernación. La información que recibí fue que los preadamitas sobrevivientes, la línea de sangre que originalmente vino de otro planeta, se pusieron a sí mismos en estados de suspensión antes que ocurra el cataclismo alrededor de 12.800 años atrás. No los han despertado aún. Están tratando de decidir qué es lo que van a hacer. Good luego detalla más sobre el plan de divulgación limitada, el cual incluye desinfectar el sitio arqueológico de todo lo que tenga que ver con vida extraterrestre. Ahora, otra nota interesante, tenemos a estos arqueólogos y empleados de varias universidades que están allá excavando y documentando todo esto. Pero lo que han hecho, siendo ellos del cabal, diríamos, han usado estos grandes submarinos electromagnéticos que mencioné antes para tomar muchos artículos arqueológicos que han encontrado en otras excavaciones y que mantuvieron ocultos de la humanidad. Los tenían en inmensos almacenes. Los estuvieron llevando a la Antártida y sembrándolos, y esa es la gran excavación que estos arqueólogos van a hacer pública. También están removiendo cualquier cuerpo que no luzca humano, y muchos de los cuerpos humanos no lucen como si fueran esclavos. Tienen túnicas que tienen hilos y bordados de oro sus telas, lucen como de la realeza. El siguiente paso de este plan de divulgación limitada, de acuerdo a Wood, es revelar lentamente en un proceso de muchas décadas la existencia de los programas espaciales secretos. Bien. Así que están planeando darnos una divulgación desinfectada y luego con el tiempo... bien, justo estaba viendo. Luego con el tiempo nos revelarán el programa espacial secreto del complejo militar industrial. Y luego que hagan eso dirán, oh, a propósito, sí, tenemos este programa espacial secreto avanzado y mientras hemos estado en otros planetas hemos encontrado ruinas muy similares a las que encontramos en la Antártida. Así que van a tratar de darnos pedazos de información a lo largo de décadas y no van a decirnos inmediatamente sobre las naves que han encontrado y la alta tecnología y los no humanos. Lo que le han dicho a Cory Wood de lo que ha sido testigo en la Antártida nos dice mucho sobre la historia secreta de la Antártida y el rol de los diferentes grupos extraterrestres que establecieron control sobre este vasto continente de hielo de casi el doble de tamaño que los 48 estados principales de los Estados Unidos. Good también nos deja con una profunda pregunta que contemplar. ¿Qué pasará cuando los preadamitas se despierten en sus cámaras de suspensión y descubran que nuestra actual civilización global es muy diferente a lo que ellos deseaban? Una excelente pregunta. Y también recordemos que la Antártida no está llena de bases militares. Así que, ¿por qué será que, distintos países tienen sus bases asentadas ahí y también, a las cuales van científicos, ¿no? Y, de hecho, desde hace un tiempo largo están investigando este tema, las estructuras raras que aparecieron como esas pirámides y si los preadamitas habitaron ahí o quizás aún sigan ¿no? habitando ese lugar y qué pasaría si llegasen a despertar. Así que por lo pronto esto, que es un pantallazo, pueden seguir investigando al respecto y veremos qué nos depararían, ¿no? las noticias de la Antártida desde ahora en más, o de ahora en más. Así que que estén muy bien, que tengan un excelente martes. Muchísimas gracias a quienes van llegando al canal, a quienes ya están y disfrútenlo, que estén muy pero muy bien. Hasta el próximo video.